Hola pequeñitos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a empezar con un nuevo tema de matemática que ustedes lo van a encontrar cuando busquen bibliografía o cuando investiguen con el título de probabilidad y estadística. Y este tema es uno de los tantos que, como yo les vengo recalcando desde el principio en matemática, se relacionan o lo vemos permanentemente en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Cuando nos hacen encuestas, cuando vemos gráficos en la televisión, en una revista, cuando nos presentan resultados de alguna investigación que se ha hecho, todo esto tiene que ver con la estadística. En realidad, ¿de qué se trata la estadística? ¿De qué se ocupa? La estadística se ocupa de recopilar datos sobre las características de ciertos elementos o de ciertos individuos, y a ese conjunto de elementos o de individuos de los cuales se están reuniendo datos o buscando datos se le denomina población, ¿sí? A esos individuos, a esos elementos de los cuales yo voy a sacar ciertos datos se le denomina población. Y acá está la primera situación que yo les tengo que explicar. Y es el hecho de que a veces esta población que se quiere analizar, un aspecto de esa población, es una población muy grande. Entonces lo que se toma es una muestra. Por ejemplo, si yo quiero saber, supónganse, ¿cuántas personas en Argentina consumen pan en el almuerzo? Yo ahí estoy haciendo una investigación y después esos datos los voy a volcar en ciertas tablas y en ciertos gráficos que de a poquito vamos a ir viendo. Yo no puedo ir casa por casa de Argentina. Si yo, maestra de sexto grado del colegio ISEP, quiero hacer esta investigación, no voy a poder investigar a los 45 millones de argentinos que hay y preguntarles uno por uno si consumen pan o no. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma una muestra que sea representativa. Esto quiere decir que tampoco voy a poder hacer la investigación en 5 personas, ¿sí? Porque estoy tomando una población que naturalmente es enorme, entonces tiene que ser una muestra representativa de una cantidad importante de gente, y a esa parte de la población a la que yo voy a investigar se le va a llamar muestra, ¿sí? ¿Y por qué tomo esa muestra? Justamente porque la población es muy grande y no puedo acceder a pedirles los datos uno por uno, en este caso a los habitantes de Argentina. Ahora bien, esas características que yo voy a averiguar o que estoy investigando sobre estos individuos que forman parte de la población que elegí, se llaman variables estadísticas. Y las variables estadísticas pueden ser cuantitativas o cualitativas. ¿Qué quiere decir esto? Cuantitativa tiene que ver con cantidad, es decir, que yo lo voy a poder traducir en un número. Por ejemplo, si yo estoy investigando, supongan, el peso de una persona, eso yo lo transmito o lo transcribo en un número. Entonces es una variable cuantitativa. La palabra cualitativa, en cambio, se refiere a cualidad, y entonces ahí voy a estar estudiando características que no se pueden traducir en un número. Por ejemplo, ¿cuál es la película preferida de una persona? Eso yo no lo puedo transferir o transmitir o traducir en un número. Es una cualidad. Entonces esa va a ser una variable cualitativa. Bueno, ahora los voy a invitar a que se acerquen a mi pizarra, que está acá, espero que se lea, en donde van a aparecer dos términos que también trabajamos en probabilidad y estadística, que es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Y esto se puede expresar, esto mismo, en una tablita. Supongamos que yo he hecho una encuesta, he entrevistado a cierta cantidad de gente, en este caso a 41 personas. Yo entrevisté y les pregunté cuál es su estado civil. Y les di 3 opciones: si son solteros, si son casados o si son divorciados. Esas son las tres opciones que yo les di para que me respondieran. Entonces acá aparece, en primer lugar, la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La cantidad de veces que se va a repetir una variable. Es decir, ¿cuántas personas me dijeron que son casadas? Esa es la frecuencia absoluta. ¿Cuántas me dijeron que son solteras? Esa es la frecuencia absoluta. ¿Cuántas me dijeron que son divorciadas? Esa es la frecuencia absoluta. Fíjense, en esta encuesta que yo hice, 18 me dijeron que eran casados, 20 me dijeron que eran solteros y 3 me dijeron que eran divorciados. El total son todas las personas que yo entrevisté, que son 41.
Ahora tengo que sacar la frecuencia relativa. ¿Cómo se saca la frecuencia relativa? Se hace una división. ¿Entre qué y qué? Tengo que dividir. Esperen que con una mano estoy agarrando el fibrón. Tengo que hacer una división entre la frecuencia relativa. Vamos a averiguar, ¿sí? Tengo que hacer una división entre la frecuencia absoluta y el total de personas que yo entrevisté. Entonces, ¿cómo voy a averiguar, por ejemplo, la frecuencia relativa acá en casados? Voy a hacer 18, que son los que me contestaron, que son casados, dividido 41. Ustedes saben, cuando hemos visto fracciones en años anteriores, que esta línea en las fracciones significa dividir, ¿sí? 18 dividido 41, esa va a ser la fórmula para sacar la frecuencia relativa del caso de los casados. En los solteros, ¿qué voy a hacer? 20, que son los que me respondieron que son solteros, sobre 41, que es el total que yo entrevisté. Y en los divorciados voy a hacer 3 dividido 41, disculpen los números chiquitos, pero si no, no me entra en la pizarra, y ahí me va a dar también la frecuencia relativa. Vamos a sacarlo ahora. Bueno, acá estamos, ya saqué mis resultados haciendo la división que les dije para averiguar la frecuencia relativa y fíjense que cuando yo hago tanto 18 sobre 41, o sea 18 dividido 41, como cuando hago 20 dividido 41 o cuando hago 3 dividido 41, el resultado me da con coma. Estos números son los números decimales. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad en quinto grado de verlos, porque en cuarto no se ve. En quinto tal vez los han visto, no lo sé. En sexto sí los vamos a ver. Pero por ahora yo quiero que se queden simplemente con esto, ¿sí? Con la explicación de cómo se saca la frecuencia absoluta o cuál es la frecuencia absoluta y cuál es la frecuencia relativa. Y fíjense que en la frecuencia absoluta, cuando yo sumé a todas las personas que entrevisté, me da como resultado 41, que es el total, ¿sí? Sería mi población. Acá, cuando yo sumo las frecuencias relativas, o sea, 0,44 más 0,49 más 0,07, me da 1. Ese es el resultado que me tiene que dar cuando yo sumo las frecuencias relativas. ¿Y qué representa ese 1? El entero, ¿sí? La población que yo tomé y entrevisté. Ese entero se representa con el número 1.